Continuamos con el video. Para comprender esto necesitas ver el video anterior. Por cuestiones de tiempo no nos dio más que tener que hacer otro video. Y nos quedamos con las ranas, pero pasamos a la manifestación de valor. Es elaborado por la agente aduanal. Los métodos de valoración en aduana viene siendo el método uno, valor de transacción. El valor de transacción es el valor efectivamente pagado o por pagar al que se deben sumarse todos los gastos ocasionados. Flete, seguro, todo se suma ahí. Método 2, valor de transacción de mercancías idénticas. El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a las mercancías idénticas que han de responder a los siguientes criterios: ser iguales en todos los aspectos. Método 3, valor de transacción de mercancías similares. El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías similares. El método 4, método deductivo, cuando no puede determinarse el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de las mercancías idénticas o similares, se determina sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador. El método 5, método del valor reconstruido. El valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos: costo de producción igual a valor de los materiales y de la fabricación. Método 6, método de la última instancia, cuando el valor de la aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos anteriores, podrá determinarse según criterios razonables. Importación temporal, cuando se destinen las mercancías al régimen de importación temporal y el importador opte por determinar provisionalmente el valor de las mismas, se destinan a dicho régimen y anotará por cada tipo de mercancías el valor provisional. Muestro el mapa completo y pasamos a lo que vienen siendo las contribuciones. Esta fue tomada de la presentación de la maestra Tania. Para hacer los cálculos es importante determinar um, la base gravable. En este caso el valor comercial es la que se emplea como base gravable en exportación en el artículo 79 de la ley aduanera. En importación, en caso el valor en aduana es el que se emplea como base gravable. Artículo 64 de la ley aduanera. La diferencia entre valor comercial y valor en aduana: el valor establecido en el punto de venta, valor comercial, valor establecido en el punto de venta y consignado en factura o documento comercial sin inclusión de flete y seguro. Valor en aduana, el valor expresado en la factura más incrementables. Los incrementables es todo el gasto que incurre el importador que es posterior al Incoterm y previo a que las mercancías toquen litoral mexicano. Principales contribuciones que están dentro del IGE, DTA, IEPS, IVA, prevalidación, más CNT, ISAN y CC. Estos están dentro del artículo 131 y artículo de la CPUM y artículo 2 y 3 de la CFF. El tipo de cambio, algo muy importante, esto se realiza cuando la mercancía, el barco es fondeado, de amarre, se declara fondeado o de amarre o atraque de la embarcación al puerto. Eh, Cuando la mercancía cruza la línea divisoria internacional, el arribo de la aeronave en el primer aeropuerto nacional, la de cuando la mercancía pasa a ser propiedad del fisco federal en caso de abandono. El tipo de cambio es el artículo 56 de la ley aduanera, el cual se toma el día que ocurre esta parte. Es el día que se toma, de ese día se toma el tipo de cambio para hacer lo que viene siendo pues el tipo de cambio, la conversión de dólares a pesos, y está publicado en el DOF o en Banxico. IGI,
Hay diferentes tipos de aranceles. Estas son las cuotas de las tarifas que pueden ser ad valorem. Se expresa en términos porcentuales del valor en la aduana. Específicos se expresa en términos monetarios por unidad. Mixtos cuando se trate de la combinación de los dos, ad valorem y específico. El DTA las pagan las operaciones aduaneras que se efectúan utilizando un pedimento o documento aduanero. Se paga por el uso y aprovechamiento de bienes o servicios públicos. Este es el 0.008. Sí, así de esta manera se calcula el DTA, valor en aduana, o B, valor base gravable por 0.008. Y eso es lo que te da el DTA. El CC, cuota compensatoria, se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, con la finalidad de desalentar y contrarrestar su efecto de las mercancías que introduzcan bajo condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. Esos son los cálculos. Valor en aduana OBC, según operación, por el porcentaje según se determine por la Secretaría de Economía. Aquí está el específico y el mixto, de esa manera se calcula. El IEPS se paga por la importación de los bienes señalados en esta ley. Los impuestos se calcula aplicando la cuota o tasa porcentual que para cada bien o servicio establecido en el artículo 2 de la propia ley del IEPS. Son algunos artículos los que pagan IEPS, los marcan en el artículo 2 de la ley IEPS, los productos que deben de pagar. Y vamos con la ley de comercio exterior. Checar el tiempo. Título 1, disposición general, generales, capítulo 1, artículo 1. La presente ley consiste en regular y promover el comercio exterior e incrementar la competitividad de la economía nacional. Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación en todas las repúblicas sin perjuicio de lo dispuesto por tratados o convenios internacionales. El artículo 3. Para efectos de esta ley se entenderá por Secretaría de Economía en la Comisión de Comercio Exterior, cuotas compensatorias, reglas de carácter general que emita la Secretaría, el reglamento de esta ley. Capítulo 1. Facultad del Ejecutivo Federal. En el artículo 4 se refiere a los aranceles, ya sea aumento, disminución, creación o restricción, medidas para regular la importación y exportación de mercancías extranjeras, todo publicado en el DOF. Capítulo 2. Son las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Artículo 5. Transmiten, estudian, asesoran, especifican modificaciones arancelarias, restricciones, regulaciones de tránsito de mercancías, permisos de cupo de exportación, coordinan negociaciones, proponiendo todas al presidente. Artículo 6. Explicaciones de las medidas de salvaguarda las cuales regulan y restringen temporalmente la importación de mercancías idénticas o similares. Artículo 7. Explicación del el daño serio o amenaza en cuál es el daño general significativo a la producción nacional que esto se basa. Artículo 8. La determinación del daño serio que se realiza a través de una investigación. Artículo 9. El origen de las mercancías, cuotas compensatorias, cupos y otras medidas. Artículo 10. Las reglas se someten a una opinión de la comisión y deben publicarse en el DOF.
Mm, Artículo 11. El importador debe comprobar el origen en el tiempo y forma establecido de los ordenamientos aplicables. Artículo 12. Explicación de las medidas de salvaguarda las cuales regulan y restringen temporalmente las importaciones. Artículo 13. mm, Explicación del daño serio amenaza en el cual el daño general significativo a la producción nacional. Este se basa únicamente en hechos. Mm, Artículo 14. La determinación del daño serio se realiza a través de una investigación conforme a procedimientos determinados. El capítulo 2. Medidas de regulación y restricciones no arancelarias. Mm, Permisos previos, cupos y marcados del país de origen. Esto va del artículo 21 al artículo 25. Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas. Va del artículo 26 y 27. Disposiciones generales, el artículo 28, 29. Y pasamos al capítulo 2, discriminación de precios. Esto va en el artículo 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Comercio Exterior. Consiste en importar mercancías a territorio nacional a un precio inferior a su valor normal. Capítulo 3, subvenciones. Esto lleva con sí el artículo 37 y 38. Se entiende por subvención la contribución financiera que otorgue un gobierno extranjero a una empresa o ramo de producción, a un grupo de empresas o ramos de producción, y que con ello se otorgue un beneficio. Capítulo 4. Daño a una rama de producción nacional. Están dentro de ellos del artículo 39 hasta el artículo 44. Se entenderá por daño un daño material causado a una rama de producción nacional, una amenaza de daño a una rama de producción nacional, un retraso a la creación de una rama de producción nacional. Medidas de salvaguarda, capítulo único, desde el artículo 45 hasta el artículo 48. Regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o indirectas competidoras a las de producción nacional en las medidas necesarias para prevenir y remediar el daño grave a la rama de producción nacional. Título 7. Procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Esto es del 49 hasta el 56. Capítulo procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Sección primera, resolución preliminar. Es el artículo 57. Sección segunda, resolución final. Del 58 al 60. Que el 60 está derogado. Así es que no entra. Sección cuarta, cuotas compensatorias, lo que viene siendo el artículo 61 hasta el artículo 71. Compromisos de exportadores y gobiernos, va del artículo 72 hasta el artículo 74. La determinación de medidas de salvaguarda va del artículo 75 al 77. Esto determina las medidas de salvaguarda que deben cumplirse. Circunstancias críticas del 78 al artículo 89. Esto habla de las cuotas compensatorias, de todas las obligaciones. Disposiciones generales, artículo 90. Y infracciones y sanciones administrativas, el artículo 93. De mi parte, estos dos videos han sido todo. Espero y les sirva para aprender algo, y espero que esté lo más completo posible. Gracias.